buenos días. Si nos permiten, conforme vayamos participando, vamos a prescindir un momento del cubrebocas por cuestión de la audición. Es un honor estar por primera vez en el hermoso estado de Chiapas y con su gente mucho más hermosa todavía, sus maestros, sus estudiantes. Hemos tenido la oportunidad de interactuar con ustedes durante 2 días, hoy es el tercero, y realmente estamos muy complacidas de compartir con ustedes algunos de nuestros saberes y lo más importante, de seguir aprendiendo con gente tan buena, no solamente de Chiapas, sino de los otros estados que nos visitan. Tuvimos la fortuna de coincidir, de estar en la conferencia que acaba de terminar. Y quiero decirles que con el libro que vamos a presentar, vamos a dar ejemplo, como le decía al doctor Andere, de comunidades de práctica, comunidades de supervisores, jefatura de sector, de directores, que han logrado no solamente que la escuela siga teniendo vida durante la pandemia, sino de innovar y de instalar mejores prácticas para que nuestros estudiantes tengan mejores logros académicos. En esta ocasión, pues me han concedido el honor 3 colegas a quienes admiro y respeto muchísimo, de presentar su libro. En este libro, Liderazgo para la gestión en asesoría y acompañamiento de las escuelas de educación básica, que va a estar a disposición de todos ustedes. En un momento más van a poner la diapositiva donde viene el código QR, a través del cual van a poder obtener el libro de manera gratuita, en donde van a encontrar ustedes, van a encontrar ejemplos de cómo se puede lograr a través del trabajo de comunidad de práctica, de supervisores y jefa del sector, en este caso es el ejemplo del libro, cómo pueden realizar el proceso de gestión, de asesoría y acompañamiento de una manera exitosa. Yo los invito a que posteriormente a esta presentación tengan la oportunidad de leer el libro y utilizarlo ya sea para procesos de formación con docentes, pero también con estudiantes que estén interesados en un corto plazo en convertirse en líderes escolares, como directores, como supervisores, que es importante que se vayan preparando y que conozcan esta función de liderazgo antes de aspirar a ella. El libro fue construido con base en la investigación. En este libro se encuentran ustedes con 5 casos de supervisiones escolares y un caso de jefatura de sector en el cual se cumplen con características primordiales para la gestión. Una de ellas es la innovación, la capacidad de innovar en tiempos de crisis. Otra es el uso de la tecnología con fines educativos y principalmente con fines de comunicación. Cómo la tecnología nos habilitó para poder continuar la escuela en un tiempo de confinamiento. Hay diversos ejemplos que ilustran lo que hicieron los directores, lo que hicieron los supervisores y la jefatura de sector para continuar unidos y ayudarse en un periodo tan difícil. Y finalmente, van a encontrar ustedes cómo es posible interactuar, convivir, comunicarse, no solamente en tiempos de pandemia, sino durante cualquier tiempo en el cual es necesario tomar decisiones consensuadas, tomar decisiones en favor de los docentes y de los estudiantes de las comunidades escolares. Esto es lo que van a encontrar en el libro. Este libro, cada caso
La metodología que utilizaron las investigadoras fue la de estudio de caso y participaron 11 investigadores. En el caso de las coordinadoras de libros, la doctora Lorena Rodríguez Márquez, la doctora Ana Gloria Jiménez Williams y la doctora Jesús Mónica Santiago Ramírez. Ellas coordinaron el libro, pero también son autoras de algunos de los capítulos. Vamos a, pues, a cederles la palabra a través de preguntas en las que van a ilustrarnos de cómo es que a través de la investigación, de la documentación de casos, lograron este maravilloso libro. La primera pregunta, y que doctora Alicia Lorena le pediríamos, por favor, de una manera breve, 5, 8 minutos contestar, es sobre lo que significa acompañar y asesorar la gestión escolar de educación básica en estos tiempos. Muy Adelante. bien, muchas gracias. Los saludamos y los saludo cordialmente. Un placer estar aquí con ustedes. Respondiendo al cuestionamiento que nos plantea la doctora Pesqueira y resaltando estos dos conceptos que estoy segura que los estamos escuchando de manera constante: acompañar y asesorar en la gestión, y enfocándonos a la educación básica. Principalmente se refiere a apoyar al profesorado en la reflexión de su práctica docente a través del acompañamiento de la figura del supervisor, realizando visitas, fortaleciendo la colaboración, el análisis de su quehacer docente, conducirlo hacia la mejora de su práctica, pero también hacia la mejora y cumplimiento de las metas del centro de trabajo donde se desempeña cualquier docente. El asesoramiento, desde la voz de Nieto, dice que se articula como un proceso de ayuda a lo largo del cual se elabora, transmite o reconstruyen contenidos que tienen que ver, obviamente, con el objeto de ayuda, porque acompañar, asesorar va enfocada a la ayuda, que no es otra cosa más que identificar y resolver algún problema que afecte a la parte asesorada. En este caso, la parte asesorada, desde la mirada del supervisor, bien puede ser el director, bien puede ser directamente los docentes. Dentro de las acciones de acompañamiento y asesoramiento, es importante fortalecer todas aquellas prácticas que tengan que ver con la capacitación, seguimiento, mejora y colaboración. Todo esto engloba lo que es acompañar y asesorar en la gestión. Muchas gracias, doctora Lorena. En este mismo sentido, doctora Ana Gloria, usted como coordinadora de este libro, como autora, como investigadora de alguno de los casos, pero principalmente con la experiencia, porque además de ser docente e investigadora, es usted supervisora en una zona escolar que comprende contextos de alta marginación, contextos vulnerables. Entonces tiene todo este conocimiento y experiencia, con lo cual le haríamos la misma pregunta: ¿qué significa esta función de asesoría y acompañamiento en las escuelas? Gracias, doctora Norma. Ay, una disculpa. Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta participación y gracias a la institución de CRESUR por la invitación. Mi respuesta al significado del acompañamiento y la asesoría está fundamentada principalmente en la gestión escolar, la cual en sus diversas dimensiones, considerada como parte del liderazgo en la dimensión organizacional, curricular y comunitaria. La gestión escolar es la vía principal para la mejora educativa. Si esta se centra en los resultados de aprendizaje para todos en un contexto determinado, con base a Domingo Segovia. Y considerando las aportaciones del doctor Serafín Antúnez, acompañar es ir del lado de otro. No es tirar de un extremo de la cuerda o de un proyecto para que otros vayan realizando las tareas. Esos ejemplos nosotros podemos encontrar en este documento editorial,
cómo a través de la función de supervisión se da un acompañamiento sistemático y continuo a la función del directivo escolar y a través también de un programa escolar de mejora continua se fortalece la toma de decisiones para asesorar e identificar, vaya, el proceso que se desarrolla en un clima de colaboración. Este documento pues también muestra cómo parte de un equipo de trabajo de la jefatura de sector propicia el diálogo, la colaboración y la intervención para impactar a través de esta función de la supervisión, como bien dice, que es la función que también yo realizo, y que este personal es un ejemplo en el estudio que nosotros realizamos a través de la metodología de estudios de casos, es un ejemplo en nuestro estado en cómo se orienta el personal directivo en la ejecución de los planes de mejora, los cuales se encontraron hallazgos de que son pertinentes, que son posibles de ser implementados en otros contextos, ¿no? Entonces, el significado de brindar el acompañamiento y la asesoría, pues realmente genera resultados y este se realiza con base a las necesidades de quienes participan al interior, ya sea de una jefatura de sector o de una zona escolar, o tal vez también de una institución, si esto es orientado a la mejora y se fortalece también la toma de decisiones. Nos invitamos pues a realizar la lectura de este documento y a encontrar también pues otras perspectivas del acompañamiento y la gestión escolar. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Ana Gloria. E igualmente a la doctora Mónica Santiago, que también realiza esta doble función, es supervisora de preescolar en la zona donde la doctora Ana Gloria es supervisora de primaria. Entonces, además de tener en activo, están en activo ellas esta función, pues a la vez la investigación les permite revisar desde una manera cuidadosa esta función de acompañamiento, entonces, de asesoría y de acompañamiento. La misma pregunta que pedimos su respuesta, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctora Pesqueira, por hacer posible muchas cosas. Agradecemos a Cresur el estar aquí, el poder compartir buenas prácticas que hemos observado a lo largo de nuestro ejercicio profesional. Agradecerle su generosidad a la maestra Rosamelia, que es donde hicimos esta investigación, aquí anda también. Muchas gracias. Y a las compañeras, ¿no? Bueno, ¿qué significa asesorar y acompañar? Mis compañeras ya han dado pues una significación muy amplia, muy teórica, muy completa. Y me gustaría agregar nada más algunos elementos que tienen que ver ya con el ejercicio y con eso que tenemos que hacer quienes dirigimos o asesoramos y que localmente a veces le decimos la zurda, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que eso sea posible de una buena manera? Hay algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Mencionaré 3 solamente. Empatizar, identificar las necesidades y tener una capacidad de diálogo y flexibilidad. Empatizar, ¿por qué? Porque vamos a entablar una relación colaborativa con alguien que a lo mejor sí tenemos una relación de autoridad, pero puede no ser así. Puede ser un mismo compañero a quien estamos asesorando, es decir, todos asesoramos, todos acompañamos de alguna manera. Y cuando nos encontramos en una relación de autoridad, es importante mantener esa cordialidad, mantener esa empatía, mantener el equilibrio entre las dos figuras y poder entonces mirar juntos en una dirección y buscar formas que se adecúen para realmente mejorar. Y eso tiene mucho que ver con la personalidad y con la persona y sus valores. El siguiente es la identificación de necesidades. Nuestros planes de estudio, nuestros objetivos que tenemos, el programa escolar de mejora continua, por mencionar alguno,
los resultados de los exámenes estandarizados nos presionan a los docentes y a los directivos y a los supervisores también. Sin embargo, si no hacemos lo básico y si no identificamos esas necesidades reales, podemos estar haciendo mucho, pero realmente no obtener buenos resultados. Y eso, ¿cómo lo vamos a identificar? Lo vamos a poder identificar a través, ahorita lo levanto, de ese diálogo y esa flexibilidad que vamos a tener en nuestra relación de asesoría y de acompañamiento, porque vamos a ir entonces a contextualizar en cada escuela, cada persona y cada colectivo, ¿verdad? No va a ser todo esto de una manera neutra. Y vamos a tratar de llegar a ese diálogo reflexivo con nuestros asesorados y nuestros colegas. Entonces, complementaríamos lo que es asesorar y acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Quiero, en este momento, viene una segunda pregunta, pero comentarles que además de los 5 casos que comprende el libro de supervisores escolares, hay un caso que me enorgullece presentar, que es el caso de la jefatura de sector. Tenemos aquí el caso en persona. Le voy a pedir que se ponga de pie y por un momento se quite su cubrebocas porque es un honor presentar a la maestra Rosamelia Peralta Mendoza. Ella es jefa de sector y es un gran ejemplo de lo que significa acompañar, asesorar y más allá, formar a supervisores, a directores y que ellos a su vez formen a nuevos docentes, a docentes noveles que se enfrentan en su primera experiencia, en sus primeros 3 años, y ella ha tenido el cuidado siempre de que estos profesores que por primera vez están en las escuelas amen su profesión, no les guste, amen su profesión como la hemos amado por casi 40 años. Así es que un gran orgullo. Bien, quisiera en esta segunda pregunta la vamos a hacer pues con una claridad que la tienen ustedes. ¿Qué importancia tiene documentar estos casos? ¿Y cómo hacerlo? Porque ustedes, como lo dije, están en activo. La doctora Lorena es directora de una de las secundarias de mayor tradición, una secundaria muy difícil, muy grande en Hermosillo, Sonora. La doctora Ana Gloria es supervisora de primaria en la costa de Hermosillo y algunas primarias también del área, pues, de Hermosillo, de la ciudad. Y la doctora Mónica es supervisora en preescolares de la costa de Hermosillo, que el litoral es enorme y lo que comprende el poder ir a escuelas, desde escuelas de organización completa y también escuelas unitarias. Entonces, quiero que respondan de una manera que anime a los estudiantes, a los docentes que están en situación similar, que no tienen un presupuesto, lo hacen a través de milagros y de mucha creatividad, de tener esta conexión con gente tan hermosa como los que tenemos aquí, colegas del centro regional, y que hacen posible la investigación. Ustedes no tienen un presupuesto para investigación, pero sí tienen amigos investigadores que ayudan de diversas maneras y tienen gente que abre las puertas en las escuelas, como lo hizo Rosamelia y como lo hicieron los supervisores. Entrar a una escuela no es fácil porque hay mucha desconfianza y porque estamos muy ocupados a veces para recibir a externos que van a investigar. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Y por qué es importante dejar evidencia de estas buenas prácticas? Muy bien, muchas gracias. Antes de empezar, también decir, Norma lo acabo de decir, siempre va a haber colegas, amigos que nos van a estar ayudando. En ese sentido, agradecer a Cresur toda esa ayuda que nos ha dado para que esto sea posible, para compartir, para llegar con ustedes. ¿Por qué es importante documentar? Nosotros siempre hemos mencionado
que en nuestras escuelas se hacen cosas maravillosas, procesos, acciones que van en busca de que haya mejores maneras de enseñar, mejores maneras de organizar, de realizar gestión, y todas esas acciones bonitas que se hacen al interior de las escuelas, de las zonas escolares, de las jefaturas de sector, a veces quedan en el aire y no las registramos, no las documentamos. Esa riqueza del hacer del profesor, del director, del supervisor, del jefe de sector, queda en el aire muchas veces y con procesos metodológicos bien establecidos que no lo sabemos de memoria. Detectamos la problemática, resolvemos, buscamos cómo hacerle y resolvemos, pero no registramos. ¿Qué tan importante es documentar? Existen diferentes metodologías. Sin embargo, si nosotros vamos sistematizando pasos como observar, registrar y documentar de manera organizada y llegar al análisis de cómo se detectó la problemática y cómo se resolvió y cruzarlo con colegas hasta llegar al momento de documentar, esa práctica que se realice ya no va a desaparecer porque va a quedar escrita. Y no necesitas, muchas veces no necesitas grandes recursos, se requiere de capitalizar talentos, personas que quieran hacer, tiempo y buscar espacios y buscar personas que nos quieran ayudar. Es posible, registrar las buenas prácticas es posible. Nosotros aquí tenemos la evidencia. Esta es la evidencia de que hemos registrado prácticas y con la ayuda de muchos colegas, desde los que nos abrieron las puertas, de los colegas que están investigando, los que leyeron, los que corrigieron, y aquí hay buenas prácticas. Existen diferentes pasos, ¿sí? Sin embargo, hay protocolos. Nosotros tenemos un protocolo, el protocolo del directivo exitoso, que ya tenemos registradas metodologías a través de la RIGE, que ahí están dispuestos, y también hay formatos que en los talleres los estamos utilizando y les decíamos ayer, es posible que ustedes registren. Hay muchísimas prácticas. Es posible registrar y hacer visible lo bueno que hacemos, documentando. Y una vez que los tengamos registrados de manera sistemática y lleguemos a documentos, uno como este editorial que estamos presentando, buscar los espacios donde presentarlos. Porque si no buscamos los espacios donde presentarlos, simplemente van a quedar guardados. Y ahorita, este espacio es posible con la ayuda de muchas personas que aman la investigación y que aman la educación y que quieren decir, al igual que nosotros, que en todos los estados se hacen cosas bonitas que deben de ser visibles y dadas a conocer. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lorena. Adelante, doctora Ana Gloria, con esta misma pregunta de la importancia de documentar casos, la importancia de guardar estos históricos de buenas prácticas que alienten a otros líderes escolares a que puedan realizar, a que tengan ánimo, a que sepan que hay problemáticas similares y que hay diversas estrategias que pueden implementar. Adelante. Gracias, doctora Norma. Pues el principal mensaje con el que les podemos alentar, y ya lo dijo aquí la doctora Lorena, es que nosotros tenemos este ejemplar y que cada uno puede llegar a obtener este resultado. Quizás a algunos nos cobre más tiempo, para unos nos sea más fácil y para otros nos sea más difícil, pero no es imposible. Nosotros queremos compartirle que un ejemplo que nos brinda este documento es que tenemos que identificar las buenas prácticas. A veces nos quedamos cortitos o somos poco honestos con nuestro trabajo y no le damos el valor a las actividades que realizamos y no nos atrevemos a contar las actividades, las anécdotas que tenemos, los logros, porque tenemos a lo mejor un temor o creemos que no es innovador. Sin embargo,
si estas actividades o buenas prácticas responden a una situación problemática en el caso del contexto educativo, que responden a un diagnóstico, responden a un problema y tienen unas acciones sistemáticas que son posibles de ser implementadas y se recuperan, ustedes pueden socializarlas a través de un documento. Nuestro ejemplar habla del estudio de casos, fundamentado en el autor Jean. Es invitarlos a que se atrevan a contar esa historia de éxito que todos pueden tener y que si ustedes se acostumbran a registrar, a sistematizar esas acciones, poco a poco van a ustedes a obtener un proceso metodológico propio. También se ha hablado de que ya hay procesos establecidos, pero si nosotros no somos expertos, porque si algo les puedo compartir es que cuando nosotras iniciamos con estos proyectos, no éramos expertas. Y una frase que nos quedó muy grabada del primer doctor con el que nos acercamos fue, arrímpelón, nos dijo, o sea, allá así a la ligera, por así decirlo, así de atrevidas para llegar a documentar un libro. Sí, así era lo que nosotros estábamos visualizando. En nuestro contexto, en nuestro estado, hay muchas actividades y veíamos un sector enriquecido de buenas prácticas, pero no hallábamos cómo articular las ideas para nosotros generar este documento, aterrizar esas ideas. Entonces tuvimos que acudir, de reconocer que no teníamos elementos y acudir a un especialista que sí tenía publicaciones, porque sí es cierto, teníamos nosotros que recibir asesoría. Es cierto también que en las redes hay muchas maneras que nos comparten otros escritores. Pueden ustedes enfocarse con algún objetivo propio, personal, e invitarlos pues a hacer públicas, verdades visibles esas buenas prácticas. Y otra recomendación es esa, tener la apertura para recibir orientación del personal experto, aprender de ellos, abrir la puerta a quienes son directores, pues sabemos esa dificultad pues para abrir, porque a veces nos compromete, somos tan responsables de las instituciones escolares que lo que el investigador encuentre, pues bueno o malo, ¿verdad? Lo que cuente, pues finalmente me compromete porque es mi institución que dirijo. Entonces, sin embargo, les puede sorprender estos relatos que puedan encontrar y el cúmulo de acciones que a través de la práctica educativa se llevan a cabo, porque el lugar idóneo para registrar buenas prácticas es quien realiza la práctica in situ. En ese momento es quien ustedes pueden contarnos muchas anécdotas de éxito. Y la verdad a nosotros nos apasiona porque hemos encontrado muchos casos muy exitosos, como decía, en la zona escolar de la costa, en la zona donde ahorita me encuentro ya en la ciudad también. Y otra estrategia es que si no alcanzo a documentar, al menos publicarlo en una red social, invitarlos a que tengan esa apertura y hacer esa difusión de las actividades, acercarse a las revistas electrónicas. También es posible revisar documentos, vaya como esta obra, para generar ustedes su propio proceso y que les permita documentar, que ustedes planteen sus inquietudes y registrar sus respuestas de la práctica que realizan al interior, ya sea de su escuela o de la función que realizan. Entonces, la verdad, se van a sentir muy satisfechos del trabajo que ustedes realizan si lo hacen visible y van a poder orientar a otros, porque ustedes pueden ser asesores también y dar un buen ejemplo, ¿verdad?, de esas actividades que implementan. Gracias. Muchas gracias. Quiero decirles que ya hay un segundo libro y que tenemos aquí un rector muy comprometido que va a escribir uno de sus capítulos, pero también ya estoy viendo el libro que CRESUR va a promover para documentar estas buenas prácticas de maestros, de directores y supervisores chiapanecos. Ya lo vi. Y también con gente así comprometida como nuestras colegas, que con un enorme trabajo que tienen se dan tiempo para investigar y para difundir lo bueno.
Y precisamente en este proceso de difusión de lo bueno, lo conecto con la conferencia anterior y que le decía al doctor Andere, las generaciones de nuestros jóvenes y algunas generaciones de pequeños ven el futuro poco esperanzador. Y es porque hablamos de esa manera. Recalcamos lo caótico de la situación actual, todas las problemáticas y poco decimos lo bueno. Es un ejercicio que invitamos a hacer. Necesitamos discursos también de esperanza, de cómo sí se pueden resolver los problemas. Y en esta sintonía, hacerles la última pregunta. ¿Cómo pueden promoverse esos liderazgos escolares a través de un buen acompañamiento? Mónica, nos falta de contestar la anterior, perdón, y se van preparando para la tercera pregunta que ya la dije, y vamos a escuchar a la doctora Mónica con la pregunta anterior, que era cómo documentar estos casos y por qué es importante hacerlo. Bueno, un comercial primero. Ese libro donde dice que no sabíamos hacer las cosas, no es este. No es este, es otro, que ya lo arreglamos, ¿no? Primero que nada, ¿por qué es importante? Desde la función directiva, situándonos como directores, como supervisores, como jefes de sector, es importante documentar las prácticas porque tienen 3 elementos sustanciales. 1, motivación. Es bien importante motivar a nuestra gente, que se sepa exitosa porque lo es, pero el hacerlo evidente, el que pueda otro colega reconocer su práctica, que pueda verse en una red social, sí, o en un libro electrónico como este, que es bien fácil subirlo y compartirlo, eso es bien importante. Nos hace tener esa sensación de satisfacción que como dijo el doctor Sola, no nos lo paga la quincena, ¿verdad? Pero nos hace felices porque nos sabemos exitosos. Otro elemento más, como supervisora, por ejemplo, para mí es muy importante documentar buenas prácticas porque me sirven también como evaluación, ¿sí? Mis directoras y mis docentes eligen sus buenas prácticas y yo puedo identificar qué consideran y qué elementos y qué criterios están tomando en consideración para elegir algo que consideran exitoso. Y entonces reorganizar el trabajo en mi zona escolar para reorientar quizá y desplazar la carga lo más importante si es necesario o continuar por esa ruta. Y una tercera que es innovación. Dirán ustedes, bueno, si estamos documentando lo mismo, pero en la experiencia, quienes ya tenemos años de servicio, pues nos vamos habituando a ciertas prácticas que nos parece, que nos salen bien y son cómodas, pero el ver otras diferentes de colegas más jóvenes o de colegas que vienen de otras zonas escolares, nos ayuda a innovar, nos ayuda a pensar diferente, nos forza a tener otra mirada de las cosas. Entonces serían esas 3 cositas nomás, no más. Muchas gracias a la doctora Mónica y una disculpa por saltar. Es que la emoción nos gana. Estoy muy orgullosa de ustedes y del trabajo que han realizado. Y les pediría responder a la última pregunta de manera concreta sobre Muy bien. cómo acompañar para estos liderazgos escolares. Muy bien, muchas gracias. Sin duda alguna, el liderazgo en lo que es asesoría y acompañamiento juega un papel muy fundamental. De ahí la importancia de reconocer en los supervisores esa figura de liderazgo. Se entiende que en toda institución, en toda institución de educación básica, se requieren figuras expertas en la función de asesoría y acompañamiento. Y esas figuras expertas de asesoramiento y acompañamiento, pues recaen en la figura del supervisor. Aparte de ser quien acompaña y asesora, pues el supervisor también tiene la responsabilidad de la organización, planificación
y otros conocimientos dentro de sus responsabilidades. Y recae en ellos esta figura de acompañar y asesorar y ese liderazgo y la congruencia que tiene que haber. Es decir, quien acompaña y asesora tiene que haber una congruencia de guiar, de apoyar, de identificar aquellas áreas de oportunidad, de que esa congruencia y ese acompañamiento que da quien lo reciba de personas que tienen la credibilidad, que tienen la identidad con saber hacer, con saber orientar. Solo así el liderazgo podrá ser visualizado exitoso por parte de quien realice esta función. En este caso estaríamos hablando de la figura del supervisor, sin que quiera decir que otras figuras al interior de las instituciones no realicen esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un director también tiene esa función. Quien acompaña y asesora debe tener el reconocimiento de sus colegas, el respeto de los sujetos que acompaña y la congruencia en el decir y en el hacer. Solo así podrá establecer acciones que realmente conduzcan a la reflexión de la práctica. Y hay que detenernos mucho en esta parte de la reflexión de la práctica. Cuando nos asesoran y cuando acompañamos, estamos orientando, estamos guiando y estamos reflexionando sobre la práctica. Es bien importante que nuestros procesos los reflexionemos, pero no hay que hacerlos en solitario. Reflexionar nuestra práctica es estar en colaboración, es estar en el día a día con mi colega, con mi equipo, hablando de lo que pasa, generar esos espacios de reflexión para que desde allí los liderazgos de las personas expertas nos puedan ayudar a fortalecer todos los espacios que tengan que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, con los procesos de formación del profesorado y con llevar mejores cosas a las escuelas a través de las prácticas y de asesoramiento y acompañamiento. Muchas gracias. Doctora Lorena, pues la misma pregunta, doctora Ana Gloria, ¿cómo realizar esta función de acompañamiento con esta énfasis en el liderazgo, en la formación de líderes? Es indispensable contar con características de liderazgo y no solamente contar con ellas, ¿verdad? Es favorecedor que el ser humano aprenda a identificar en su persona estas características, pero también a llevarlas a cabo, a ejercerlas con una actitud positiva, constante y la cual considere encauzar a su equipo y saberlo dirigir. Que se tenga en ese ambiente de liderazgo un plan de trabajo que oriente con un objetivo en común, que unifique las personalidades y esencias del potencial humano con el que trabaja y que a su vez trabaje codo a codo con su personal, por lo cual también requiere recuperar experiencias que poseen, capitalizando pues el conocimiento que tienen como punto de partida. Al respecto, pues el autor Vélez refiere que al hablar de la concepción del líder, se inclinará por una gestión dedicada al fortalecimiento de la comunidad educativa, de los aprendizajes institucionales, por los valores compartidos y por la comunicación abierta para favorecer la toma de decisiones y finalmente por entender a una institución como fuente de identidad y pertenencia. En este apartado, pues nosotras identificamos que la función de supervisión tiene como tarea fundamental trabajar con los directores y con los maestros hacia el logro de de mejora en los procesos y en los resultados educativos. Pero esto pues brindando en el ejercicio de su liderazgo pues un acompañamiento sistemático, continuo, pero que implique también una asesoría adecuada que responda a las necesidades del personal que acompaña. Por lo que en esto pues seguir una línea educativa centrada de manera activa en los logros y mantener expectativas elevadas están relacionadas positivamente con las consecuencias de los resultados educativos. Y similarmente estas estrategias
orientadas directa o indirectamente hacia la mejora institucional de los niveles académico-administrativos en cuanto a objetivos, contenidos o proyectos, se encuentran al interior de este documento editorial, porque se presentan este tipo de experiencias exitosas. Ustedes van a encontrar que en cada caso, como se mencionó, son 5 casos de supervisores exitosos y se recupera de manera muy práctica la esencia de liderazgo de cada supervisor, claro, bajo la conducción también de una jefa de sector que es ecuánime, resiliente y humana, y sobre todo muy cercana al sentir del personal docente que dirige a través del personal de la supervisión escolar. Y en palabras de la maestra Rosamelia Peralta Mendoza, en su capítulo, ustedes lo van a poder identificar, ella nos cuenta que dentro de su jefatura observa dentro del personal quiénes son, identifica para llevar a cabo su liderazgo y ejercer la asesoría y el acompañamiento, identifica quiénes son los que tienen las fortalezas en las temáticas, en el desarrollo de habilidades a impartir, cuando ella capacita y cuando ella fortalece a su equipo, y de acuerdo con esas fortalezas implementa acciones para resolver y para atender las necesidades. Y por último, pues cerraría con la frase del doctor Domingo Segovia, la cual nos invita a reflexionar en que la asesoría implica conocimiento. Nadie podemos orientar sobre lo que no conocemos. Entonces, realizar funciones de asesoría, pues, implica preparación profesional. Nosotras, como supervisoras, para acercarnos a una institución, a resolver una situación, tenemos que tener todo el contexto en que se ha desarrollado, pero también el conocimiento y el pulso de cómo acercarnos, ¿verdad?, con el personal. No es la función realmente lo que nos hace resolver las situaciones. Son las habilidades de liderazgo, la empatía de la cual se habló, el diálogo, la comunicación cercana y el ejercicio de una asesoría y acompañamiento oportuno y pertinente. Gracias, maestra. Muchas gracias, doctora Ana Gloria. Y pues cerramos con la participación de la doctora Mónica con esta pregunta a la cual en ese discurso de esperanza que menciono, tenemos ejemplos concretos que se ilustran en este libro de cómo se pueden forjar estos nuevos líderes y luego continuar en su proceso de formación para que cumplan con los grandes retos de dirigir comunidades escolares. Entonces, cerraríamos, doctora Mónica, con esta misma pregunta de cómo acompañar, cómo realizar esa función de asesoría y acompañamiento para el liderazgo educativo. Gracias. Bueno, para dar un poco de contexto y situarnos en el libro, el ejercicio de liderazgo y por el nombre del libro, ¿no? Estamos asesorando y acompañando con liderazgo dentro de la gestión. Entonces, son todos esos elementos que, bueno, pues ¿de qué trata el libro, no? ¿De qué trata? Pues trata de lo siguiente, cómo podemos nosotros, como un jefe de sector puede formar esos nuevos supervisores, porque ese es otro elemento. Los 5 casos son supervisores nuevos que accedieron a la función a través de un examen anterior, ¿no? Que no necesariamente tenían mucha experiencia como directores. Entonces, ahora tenemos una antesala otra vez y podemos lograr esa experiencia a través del ejercicio de la dirección y luego llegar a la supervisión. Pero se eligieron 5 casos de supervisores que habían accedido a través de un examen. Entonces, la maestra Rosamelia lo que hizo ahí fue formarlos, ¿no? Y sí, la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Entonces, un elemento que van a notar en cada uno de los casos es que el liderazgo es muy importante. Desde el mismo hecho de que el mismo estilo de liderazgo te va forjando y te va ayudando a que tú identifiques cuáles son tus fortalezas y tus áreas de oportunidad y que puedas a través de ese modelamiento identificarte tú e ir formando tu propio estilo.
pero también es importante conocer los modelos de liderazgo que existen, porque en ningún modelo es malo, puede estar mal aplicado, porque no siempre vamos a resolver las cosas con un mismo estilo, ¿sí? Y voy a leerlo porque me gustó cómo quedó y lo tengo que leer, no me lo aprendí. No hay un estilo de liderazgo perfecto para todas las situaciones, sino un estilo de liderazgo perfecto para cada una de las situaciones que se presentan. Y esa es la complejidad de la labor, ¿sí? Porque tenemos que tomar decisiones diferentes ante algo que a lo mejor pareciera que es la misma problemática, pero resulta que no, porque tiene otras variables en esta otra ocasión que tenemos que tomar en consideración. ¿Qué nos va a ayudar a tomar esas decisiones? Ese modelamiento que tuvimos de otros líderes con quienes hemos tenido la oportunidad de interactuar o que nos han formado, el conocimiento y la formación teórica, académica que nosotros hemos recibido o que hemos buscado, porque también lo tenemos que buscar, y también obviamente el conocimiento de la normatividad, ¿sí? Porque bueno, en el contexto que se escribe el libro, estamos hablando de funcionarios públicos, que lo que nos faculta la ley es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Pero obviamente cada uno de nosotros podemos hacer diferentes ejecuciones adecuadas de la ley, que es diferente de no hacerlo, ¿sí? Entonces, es bien interesante, yo los invito pues a que lo lean, a que conozcan más del trabajo y seguramente quienes tienen ya más experiencia no van a encontrar nada nuevo bajo el sol, pero lo van a encontrar acomodadito, bien bonito. Eso sí, ¿sí? Ya con categorías, con un análisis, que les va a invitar a también documentar sus propias prácticas y un comercial para cerrar. En el taller de ahorita que estamos trabajando de gestión, estamos utilizando un formatito bien sencillito que procede de un taller que la doctora Pesqueira y la doctora Celina denominan prácticas de valor. ¿Sí? Que tiene algunos elementos sencillitos y que ese puede ser un primer ejercicio metodológico que podamos hacer en nuestras zonas escolares o en la escuela, ¿sí? En nuestra escuela o con 2, 3 colegas que nosotros nos llevamos bien y que queremos hacer academia, podemos documentarlos y luego platicarlos, dialogarlos, y empezar a hacer, empezar a mejorar conforme nosotros vamos teniendo conciencia de esa sistematicidad y de ese análisis, podemos ir mejorando nuestras propias prácticas, porque entonces estamos ejerciendo ese diálogo reflexivo.